Hola, ¿cómo estáis, amigas y amigos? Como algunos de vosotros me habéis preguntado por la conferencia que di en La Leyenda Continúa, os dejo aquí el vídeo íntegro de la misma. Me vais a tener que perdonar, pero el sonido es nefasto. Un sonido ambiente muy mal grabado, pero en fin, no tengo otra cosa. Así que nada, si queréis mirarlo, a vuestra disposición. Hola, buenos días. Seguimos con las conferencias de los grandes viajeros. Esta es la segunda y última jornada. Ahora tenemos un viajero de lujo, Charles Broughton, que ha escrito varios libros y el tercero se titula 2 horas y 4 continentes. Nos va a dar una conferencia donde nos va a explicar todas sus experiencias. Muchas gracias. Hola, buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí. Me presento, soy Carlos Broughton, en las redes me conocen como el Stratolitus. En su momento me formé como guía de montaña, por lo cual me ha costado un gran amor y una pasión por las grandes montañas. Llevo recorridos en moto, no los tengo cuantificados exactamente, pero seguro que más de 600.000. He viajado por 44 países y he publicado 4 libros hasta el momento. Me gusta viajar solo, es una cosa que ya la llevaba dentro de mí, practicar activamente el alpinismo y el montañismo, siempre me ha motivado mucho ir solo, y viajando solo en moto, siempre he tenido la sensación de que no te perciben como una amenaza ni como un peligro, sino como más bien te perciben como alguien a quien hay que proteger, ayudar de alguna manera. Pues como por ejemplo, porque también he viajado en grupo y acompañado. Nos imaginamos un grupo de 4 amigos con una moto último modelo, con las maletas para viajar, con un casco lleno de colorines, con un equipamiento a la última de Cortés, llegando a un pueblecito de Centroamérica o entrando en una aldea de un país de África, ¿no? Tener los 4 amigos con el buen humor y la alegría que conlleva el viaje, se bajan de las motos, soltando carcajadas, riendo, y la gente que está en esa aldea probablemente se los miran con un cierto reparo. En cambio, si llegas tú solo, seguramente irás con los ojos muy abiertos, viendo dónde te estás metiendo, buscando alguna caranía que te pueda indicar dónde vas a poder comer o dónde vas a poder pasar la noche. Entonces esto cambia mucho. Y yo es una sensación que tengo, que me gusta viajar solo y que me perciban eso como alguien a quien en todo caso hay que ayudar. Incluso creo que si viajando solo alguien se te acerca, probablemente es porque de cierta manera quiere formar parte de tu viaje. Tengo muchos amigos que me llaman nómada. Sin embargo, yo no me siento nómada. Nómada es el que hace de su estilo de vida un movimiento constante sin un sitio fijo al que establecerse o volver. Y a mí me gusta mucho viajar, pero me gusta mucho volver. Me gusta salir de mi zona de confort, irme cuanto más lejos mejor, y el viaje puede durar 5 días, 10 días, un mes, pero sé que al final del viaje está mi vuelta, donde está la gente que me quiere y donde está la gente que yo quiero. Y esa es la diferencia entre sentirse nómada o no sentirse nómada. Yo entiendo que mis amigos me lo dicen de forma cariñosa, y yo hasta lo agradezco, pero siempre les digo que yo no soy nómada. De un tiempo para aquí, los viajes que hago no son como los que hacía antes. Ahora básicamente lo que hago es coger un avión en la ciudad donde vivo, desplazarme en avión hasta un sitio que previamente ya conozco o totalmente desconocido, y una vez en el sitio buscarme la vida para encontrar una moto o alguien que me facilite una moto.
Hoy en día, gracias a Internet, esto es bastante sencillo. Bueno, sencillo no, pero quiero decir que tenemos herramientas para buscar estas opciones, ¿no? La diferencia de ahora con la de respecto a hace 30 años, no quiere decir que sea mejor ni peor, simplemente es diferente. Y ahora, si me permitís, os hago una pequeña anécdota que hago vivido hace 30 y pico años. En el año 1990, dos amigos y yo decidimos ir a hacer un viaje a ver el Gran Premio de motociclismo de Gran Bretaña. En esa época, el Gran Premio de Gran Bretaña se corría en el circuito de Donington Park. No había internet, no había WhatsApp, no había móviles, y se daba la circunstancia de que mis amigos iban a salir una semana antes que yo. Yo, por causas laborales, no podía salir hasta más tarde. ¿Qué hicimos? Pues en la tasca o en el bar donde nos solíamos reunir, sacamos un mapa de carreteras de la zona, lo desplegamos, localizamos el circuito de Donington Park y vimos que estaba un pueblecito que se llama Castle Donington. Y acordamos entre los tres quedar el día 4 de agosto de 1990 a las 12 del mediodía en la iglesia, que seguro que era la iglesia, de Castle Donington. Y así, bueno, ellos partieron con sus BMW R100 RS, hicieron un viaje chulísimo, llegaron hasta los Highlands de Gran Bretaña, y yo una semana más tarde, con mi humilde Yamaha XT600, pertresada con tienda de campaña, sacos de dormir, todo el equipo de cocina y todo el equipo de ropa para aguantar 15 días de 2 personas, crucé el norte de España, crucé Francia hasta Caen, embarqué y crucé casi hasta los Midlands, que se conocen, para encontrarme con mis amigos. Y os puedo asegurar que 5 minutos arriba o 10 minutos abajo, a la hora prevista, nos encontramos los tres en la iglesia de Castle Donington. Hoy en día esto sería tan simple como poner un WhatsApp y escribir: oye, llego 5 minutos tarde, o enviar la ubicación, aquí me encontrarás. Bueno, por esta anécdota quería un poco reflejar la diferencia respecto a viajar años atrás o viajar ahora. Que repito, no es ni mejor ni peor, es diferente y más fácil. Gracias a Internet también, y en esta, como os he explicado, la manera en que suelo viajar últimamente, os voy a dar una pincelada de mi último viaje, del cual he vuelto hace apenas 3 meses. Fue un viaje por Kirguistán, en el que previamente contacté con un amigo de la leyenda continua, con Ricardo Tomás, que tenemos aquí en la estudia, cual ya acabo de decir que también es amigo mío, y gracias a esta conexión de Internet pude contactar con él y establecer un vínculo de manera que en tal fecha me tuviera reservada una moto. Ricardo Tomás es un gran experto de Kirguistán, lleva, creo que son ya 8 años viviendo, o cerca de 8. Se dedica a montar excursiones en todo terreno, viajes a caballo, alpinismo por las grandes montañas de 7.000 metros de Kirguistán y rutas guiadas en moto y tal. Y gracias a él y a la facilidad de los correos electrónicos, WhatsApp, etc., pude tener mi moto con la que en solitario realicé unos 2.700 kilómetros por todo el país de Kirguistán, que puede parecer que 15 días no sea mucho kilometraje, pero hay que tener en cuenta que en Kirguistán, del total de comunicaciones entre poblaciones más o menos importantes, yo diría que en torno a un 20 o un 30% está saturado. Todo el resto es pista de tierra, pista de grava, muchas veces por encima de los 3.000 metros de altitud, y la autopista que hay, el límite de velocidad son 80 por hora. Además, 90, perdón. Además, con muchos radares y con multas seguras y pasos de los 90. Bueno, en estos 15
15 días, en estos 2.700 kilómetros, me pasó de todo, desde conviví con familias nuevas, dormí en yurtas, comí carne de yak, tuve fiebre, estuve enfermo, estuve sano, caí de la moto 3 veces, 2 de ellas tuve que acompañarlas, porque son pistas con muy poco tránsito, muy poca circulación. Tuve que levantar yo solo la moto, descargar las maletas, montar otra vez. Y bueno, vivencias como para escribir otro libro, que estoy seguro que en un futuro saldrá, porque está todo aquí y en las notas que voy tomando durante el viaje, ¿no? Y aprovechando que la mención del libro, os voy a hacer un poco una pincelada del libro que vengo a presentar. Creo que no es un libro nuevo, porque ya lleva un tiempo en el mercado. Es un libro que se llama 2 ruedas y 4 continentes, en el cual explico 9 vivencias, 9 historias que me han pasado por distintas partes del mundo, en 4 continentes, que de alguna manera me han conmovido o me han marcado profundamente como para que lo reflejara en negro sobre blanco y acabar en papel escrito. Es un libro que está prorrogado por otro amigo de la leyenda continua, que tengo suerte de contar con el prólogo de Gustavo Cuervo, que después lo tendremos aquí también dando una conferencia. Es un libro con más de 60 fotografías a color y es un libro que narra aventuras, vivencias, cosas divertidas pasadas, por ejemplo, en la isla de Man, pasadas, por ejemplo, viajando por Chiapas en México, o cruzando la frontera de Honduras, o viajando por Gambia en plena época de lluvias, o viajando por Nepal, intentando llegar al reino del Mustang, casi todas ellas en solitario y algunas de ellas acompañadas. Y bueno, básicamente la charla que os quería dar era esto. Ahora, si os parece, pondré un vídeo cortito en el que hay un resumen de fotografías de lo que cuento en el libro, y al acabar el vídeo, si alguien tiene alguna duda o alguna curiosidad, estaré encantado de contestar. Así que si os parece, puedes hacer el vídeo. Gracias. Hasta aquí el vídeo. Gracias. Me hace gracia comentar que, si os habéis fijado, tengo el dudoso honor de haber estado en el último Tourist que se ha hecho en 2019 y en los últimos elefantes que se han hecho en 2020. Y bueno, de esto es todo. Si alguien tiene alguna curiosidad, alguna duda, alguna puede ser aquí o en el stand donde estoy ofreciendo los libros, a vuestra disposición. El viaje a Nepal, ¿perdón? ¿Lo recomiendas? Muchísimo. El viaje a Nepal, tengo debilidad en Nepal, Ya me dicen que el primer viaje que hice a Nepal fue en 1998, fue un viaje de trekking, de descubrimiento, de aproximación hasta el campamento base de Everest, y bueno, pasé muchas penurias. De hecho, mi segundo libro es sobre el viaje a Nepal, y a Nepal he vuelto 5 veces, y una que me cancelaron el año pasado y espero volver en breve. O sea, Nepal para mí lo tiene todo, menos mal, lo tiene todo. O sea, Nepal es muy recomendable. Incluso no he estado en la India, pero por gente que ha estado en otros sitios, tiene más atractivos Nepal para mí. A nivel, cuando yo estuve era muy complicado, no había empresas que se dedicaran a... O sea, cuando yo estuve, la segunda o tercera vez, cuando fui en solitario a dar una vuelta por ahí en moto, no había empresas que se dedicaran a alquilar motos, no había tal. Ahora, la última vez que he estado, ya proliferan. Hay casi tantas agencias de trekking como empresas que alquilen. Incluso los propios agentes de trekking también tienen un apartado que montan
viajes por Nepal, te alquila la moto, te lleva en día o simplemente se la alquilas a ellos. Hay unas cuantas anécdotas de mi viaje en Nepal muy interesantes. No os las cuento para no ponerse a ver. Me apetece comprar el libro. Y sí, de todas formas, el viaje a Nepal, por poco que puedas, ni lo dudes. Bueno, pues. Hola. Yo lo que hago es tomar notas diarias. Prácticamente antes iba con una libreta y unos bolígrafos y lápices y tomando notas, pero de cualquier tontería que me pase, que diga, cualquier cosa que acontezca durante el viaje, lo anotaba. Ahora lo que hago es tomar notas en el móvil. A veces son notas de audio, a veces son notas escritas, a veces son notas y son del día a día. Por ejemplo, el último viaje que hice, en el que no he empezado a trabajar el río, pero tengo un diamante en bruto ahí, pues tengo una anotación del día a día, de esos tantos kilómetros me he caído en tal punto, aquí la moto me ha patinado, aquí he pisado y aquí he dormido. Y al final de eso, también me apoyo mucho en las fotos. O sea, antes los primeros viajes era a base de diapositivas y después, una vez veías otra vez la proyección, tenías te refrescaba la memoria de qué es lo que había vivido, pero ahora en el móvil mismo, la mayoría de fotos las tienes en el móvil, es bastante ideal. Pues muchas gracias por vuestro tiempo, ha sido un placer.